Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches. Estamos en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy trataremos un tema que, bueno, forma parte de estos 4 jinetes del apocalipsis que nos han tocado. La pandemia, la crisis económica, la inseguridad, ¿no? Es el tema que tocaremos ahora. Y bueno, pues ya usted sabe, temblores, inundaciones y sin un detente y sin escapulario. En este programa tenemos 2 invitados que usted conoce bien. ¿Cómo le va, don Alberto Pérez Blas? ¿Cómo está usted? Lilia, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, querido ¿cómo tocayo. estás? Don Alberto Woldrich. Buenos días a ¿Cómo todos. está usted? Pues, Me tocó el programa de los Albertos. Así es. así es, así es. Y de los Albertos, nada de que los Betos. Ah, Los Albertos, sí, sí, Albertos. sí. Y vamos a hablar de los últimos acontecimientos, si les parece. Con todo esto que ha surgido en las mañaneras de pues, los fifís, los chairos, los neoliberales, los conservadores, los corruptos, los que están acostumbrados a recibir dinero y como ya no lo reciben, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con estas divisiones entre ricos y pobres, se han gestado en la capital del país eventos a los que pues no estábamos acostumbrados y nos han causado una gran admiración. Esta zona se ha considerado que por ser un centro financiero de los capos de diferentes especialidades, ¿no? Secuestradores, etcétera. Bueno, pues al ser su centro financiero más o menos lo mantenían con cierto cuidado para evitar balaceras y disturbios de esta naturaleza. Tuvimos en la zona de Polanco una serie de vándalos que llegaron a destruir los cristales de los edificios, empezaron a hacer de las suyas. Llegó la policía, pero pues no hubo detenidos, no pasó nada como siempre. Pero ahora, sobre Paseo de la Reforma, en la zona en donde están ubicadas pues las mansiones de políticos y de empresarios de muy alto nivel, pues viene este atentado contra Omar García Jafich, ¿no? ¿Sería Así lo es. correcto? Así se pronunciaría, ¿no? Bueno, hijo de María Sorté. ¿Se acuerdan ustedes de María Claro. Sorté? ¿O no? Y de García Paniagua. Bueno, pues, para quien no sepa, María Sorté surge realmente al estrellato con una película de Cantinflas. Recordarán ustedes que Cantinflas filmaba una película ya cada año, Sí. y surgía como el James Bond, ¿no? Que sacaban una actriz nueva. Bueno, pues viene este atentado y en un abrir y cerrar de ojos llega la policía, hace aprehensiones, etc. A mí me saltan varias cuestiones, no me voy a extender mucho. Una, aquí está la austeridad republicana del señor López Obrador causando un daño brutal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se vio que no estaba blindado como debiera estar el vehículo donde se transporta un jefe de seguridad de una ciudad como es la Ciudad de México, con 15 millones de habitantes, más un flujo de personas que llegan acá del Estado de México que lo lleva a 22 millones. O sea, no es cualquier jefe de la policía. 1, 2. El señor tiene como antecedente haber estado de coordinador cuando los 43 de Ayotzinapa. ¿Sí? Tiene en su haber algunas posiciones, no solamente por el ámbito familiar, sino dentro de su trayectoria, que me hacen dudar de este gran prestigio que dicen que anda portando. Porque bueno, el general su abuelo, recuerden ustedes la importancia que tuvo en el movimiento del 68, o sea, no era ningún angelito, ¿verdad? El papá, don Javier,
muy amable, lo traté en muchas ocasiones en persona, pero pues recuerden que él estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad y que estuvo en movimientos severos en los que la represión de los priistas fue brutal también y fue asesina. Y don Omar, pues tiene esto de los 43 de Ayotzinapa, pero también recuerden ustedes que hizo aquel operativo fallido de agarrar a los de Tepito, que finalmente ni supo cómo agarrarlos y que pues yo lo considero una farsa. Hoy no me parece que esta sea una farsa. Yo creo que sí lo atacaron porque sí sabe de los cárteles y de todo esto, porque gran parte de ello está en los 43 de Ayotzinapa, en un entrecomillado. Lo que no creo es en estas detenciones inmediatas, en toda esta parafernalia, porque ¿se imaginan ustedes lo que sintieron todos los que viven en Paseo de la Reforma? Y todos ellos adinerados. Recordarás, Alberto, que tuvimos a Fernando González Parra en la línea. Ah, sí. Y él vive casi donde entronca Reforma y Palmas. Y Palmas. Pues hasta allá llegaron los balazos, las corretizas, todo esto, ¿no? Que sí hay pues un tramo, un par de kilómetros de distancia. Entonces, yo no creo en esta agilidad, creo que todo esto que han dicho de los detenidos y de tal y tal, pues es para tratar de recuperar un poco de tranquilidad en esa zona y de que no se sienta que estamos tan desprotegidos como realmente lo estamos, ¿eh? Porque si ya los cárteles se atrevieron a venir a operar a la Ciudad de México, esto se pone cada vez peor. Y bien, esta fue mi introducción, ahora siguen ustedes, por favor. Su opinión. Gracias, tocayo. Lidia, yo haría dos consideraciones iniciales. La primera, creo que este evento demuestra la mentira oficial que se ha venido manejando en dos sentidos. El primero, tú recordarás, durante la pasada administración y la anterior, dentro del Distrito Federal, se negaba permanentemente que existían cárteles operando en la Ciudad de México. Fue una sistemática negación, ¿no? Mancera incluso llegó a decir que lo que existía en México eran bandas de delincuentes menores, no los cárteles. Hubo una negación permanente para decir que la Ciudad de México era una ciudad segura y que la izquierda, comillas, lograba mantener a los cárteles fuera de un espacio tan importante como la Ciudad de México. Primera mentira que se ratifica, que cae contundentemente. La segunda, se decía que la política de seguridad del Estado mexicano era una política que iba avanzando. El presidente de manera reiterada ha señalado que no cambia su estrategia porque esta estrategia está avanzando, y el secretario de Seguridad, no obstante los índices de violencia que la propia dependencia tiene que mostrar por ley a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, ha seguido manifestando pues el que se está llegando a un nivel de contención de la violencia en México. Insisto, no obstante que las cifras demuestran de que esto va en ascenso. Recordemos nada más que al año y medio de gestión del presidente de la República se habían cometido ya 50,400 homicidios dolosos, que es la mitad de toda la administración del expresidente Calderón. Bien. ¿Por qué me parece muy importante, aparte de estos desmentidos que este hecho da, de estos dos grandes elementos que se nos había venido manejando a la ciudad, a la población de México y particularmente de la Ciudad de México? Porque nos estamos dando cuenta primero que este evento que se da, a mi juicio, yo sí creo que es un evento que se da realmente con la intención de ir directamente por la vida del jefe de la policía, lo veo también como un asunto que va más allá de quererle quitar la vida a un individuo en lo particular, como se dice en los medios, por la tarea que está realizando. Creo que es un reto abierto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es un reto abierto por una razón. Los cárteles han encontrado en esta política de brazos caídos de parte del gobierno de la República un espacio de consolidación y de avance territorial.
Y en esta desmesura de este tipo de organizaciones, la capital de la República ya la ven como necesaria para su control, al igual que lo hacen con otras regiones del país. Lo que estamos viviendo aquí es lo que se está viviendo en el interior de la República. Claro. Ahí está Celaya el fin de semana pasado, no, está Guerrero, Acapulco. O sea, si vamos recorriendo, tendríamos que reconocer que tenemos ya signos muy marcados de un Estado fallido. Tocayo. O sea, el Estado fallido lo entendemos cuando estos criminales obtienen el control no solamente territorial de un espacio determinado de la República Mexicana, sino además sustituyen en los hechos a las autoridades legítimamente establecidas. Y eso es lo que ha pasado en gran parte de la República. ¿Cuántas denuncias hay en el sentido de que hay diputados, senadores, indistintamente de los colores partidarios, presidentes municipales, e incluso se ha hablado de gobernadores que están al servicio del narco, porque incluso algunos se señala son parte de la estructura del narco? Entonces, creo, por el narco. Exactamente, creo yo, Lilia, Alberto, creo yo que esto nos debe de dar de verdad en la conciencia nacional, una llamada de atención a la conciencia nacional para entender que estamos jugándonos la soberanía del Estado mexicano, que está en este momento ya en juego, al grado tal de que ya estos carteles deciden tomar el control de la capital de la República. Yo veo que de este tamaño es el reto que se envió y lamento mucho las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, quien minimiza el hecho, lo trata de relativizar y lo hace en la acción para cubrir políticamente su figura. En la acción dice: nosotros ayudaremos, colaboraremos con las autoridades de la Ciudad de México porque ellos son los responsables. Este es un reto al Estado mexicano, claro. No lo puede negar, y me parece que es verdaderamente una mezquindad política no reconocerlo y enfrentar con toda la fuerza del Estado a este tipo de carteles en beneficio de la seguridad de los mexicanos. Esa es mi opinión, Lilia, de este proceso. Definitivamente creo que la política de seguridad ha sido una política que se implementó, pero una política de seguridad errónea. Las consecuencias las hemos visto en toda la República. Precisamente estos grupos de delincuentes, como bien refiere Alberto, han crecido de manera exorbitante, pero con la complacencia del Estado, que eso es lo delicado. En muchas ocasiones el propio Estado creó esas figuras de delincuentes y los dejó crecer. ¿A qué se debe esto? En mi forma muy personal de pensar, es que se creó una alianza entre el delincuente y una alianza entre el gobernante. Y esa alianza ha traído como consecuencia que este movimiento delincuencial en toda la República se incremente, con una consecuencia más: la falta de virilidad de las autoridades para combatir frontalmente el fenómeno de la delincuencia. Mientras sigan ministerios públicos, mientras sigan jueces, mientras sigan magistrados, mientras siga la autoridad coludiéndose con la delincuencia, México, por desgracia, no va a salir del punto donde se encuentra. La figura de Omar García es muy cuestionada efectivamente por los antecedentes, por la situación de Ayotzinapa, por muchas otras circunstancias, pero es una circunstancia que es muy sabida en la República, que efectivamente está combatiendo a ciertos carteles también, no a la totalidad de los carteles. Entonces, pues deja mucho para elucubrar cuál ha sido la situación, si esto es un movimiento, es un atentado que desestabiliza necesariamente a la capital, contrariamente a lo que firmó en su momento Mancera, contrariamente a lo que han afirmado muchas autoridades. El narcotráfico, la delincuencia se involucró, se insertó en la capital de la República y se organizó a la par de lo que se organizó en Jalisco, de lo que se organizó. Lamentablemente aquí las autoridades persistían en negar ese hecho que era contundente, ese hecho que vimos cómo creció el cártel de la nueva generación de Jalisco aquí, el de Tepito, y todos los movimientos, todos los operativos que se hicieron para combatirlos, pues muchos de ellos fueron fallidos. ¿Fallidos por qué? Porque siempre había fugas de información, porque siempre había, o se sabía que estaban coludidos con los propios delincuentes. Entonces, es indispensable
que la autoridad evite esa colusión entre gobernantes, entre investigadores, entre policías, entre jueces, magistrados, con la propia delincuencia. Mientras eso siga persistiendo, desgraciadamente la seguridad y en manos de quien está, no va a salir, no va a salir. Se están tomando decisiones incongruentes, con una falta de congruencia absoluta. Hay dentro de los mismos sistemas de seguridad, dentro de las mismas oficinas de las autoridades, pues dos opiniones totalmente diferentes. Es una confronta entre dos situaciones, los que están acostumbrados a estar coludidos y recibir beneficios de estas organizaciones criminales y la mucha gente honesta que verdaderamente quiere combatir este fenómeno, pero que no saben cómo combatirlo. Porque te mandan como si vas a combatir el coronavirus, te mandan sin elementos, ¿cómo? Así como los otros no tienen insumos, aquí ya se ve, no tienen ni las armas, ni los vehículos, ni la inteligencia necesaria para... Nada. Porque es absurdo que ahora salgan con que, ya teníamos detectado por nuestros servicios de inteligencia que iban a atacar a unos. No. Pues si lo detectaste, evítalo. ¿Para qué servían antaño, no? Pues para que recordarán ustedes cuando el presidente le preguntaba a este señor, al de Guerrero, a Rubén Figueroa, oye Rubén, ¿cómo tienes pacífico el Estado? Pues sí, porque todos están en el bote, ¿no? Los alborotadores los encarcelé anoche, ¿no? Entonces, y eran unos servicios de inteligencia que comparados con todo lo que hay hoy, pues eran primitivos. Sí. Entonces ahora te salen con que ya sabíamos, ¿no? Y faltan 3, porque dicen que eran 4, ¿no? Entonces faltan 3. Y yo insisto, el evento sí fue real. De eso no me cabe duda. Pero imagínate para que estés dentro de tu vehículo y los 2 muertos son porque se volcaron sobre el cuerpo, del señor Omar. Y para así protegerlo. Evitaron que lo mataran. ¿Verdad? Ellos son los que salieron afectados mortalmente. Pero entonces, ¿cuál es el blindaje que tienen estos vehículos? ¿Cuál es el blindaje? ¿Cómo puedes andar así? Otro que andaba inclusive hasta sin escolta era Santiago Nieto. ¿Cómo pueden andar así? Les estás congelando cuentas. Sí, estás golpeando donde más les duele. Estás golpeando en algún lugar. Entonces, no es posible que esta austeridad republicana llegue a poner en peligro a tus principales funcionarios. Pues, ¿cómo? Ahora sí que si el gobierno no es capaz de cuidar ni a los suyos, pues, ¿qué podemos esperar los demás? E insisto, esta redada y este movimiento tan rápido y todo, es porque intentan devolverle la tranquilidad a los capitalinos, lo cual no va a ser posible. Y recuperar una credibilidad que tienen perdida. Mira, esto no es nada. Los eventos que ha habido en Ixtapalapa, en la Gustavo Amadero, entonces, no, eso se callan. ¿Por qué? Pues porque no son las colonias a donde viven los hijos de Carlos Slim, a donde viven... Sí, están las embajadas. Así está, donde están las embajadas, donde viven exsecretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, en fin. Pues no es esa zona. Entonces, pues allá lo dejan. Ahí está, el fiscal les importó. Les han importado todos los jefes de seguridad que han matado en el interior del país. Los procuradores. Los jueces honestos. Los jueces. ¿Les han importado? No. ¿A poco el mismo día, unas cuantas horas después, ya tenían 20 detenidos? Yo soy lo raro. Pues, por favor, hombre. Ahora sale doña Claudia y dice, ya nos comunicamos, estamos en contacto con la familia de la señora, que todavía no deciden si vendía tamales, si que tenía un puesto, si tenía un puesto de no sé qué. Auditorio. O sea, han dicho versiones diferentes. 10 versiones diferentes. Oye, ¿qué es eso? Y luego el mismo día intentan también hacer otro escandalito en el primer cuadro de la ciudad. Recuerdan que ahí hubo otra balacera, horas después, de la que ya después no dijeron nada. ¿Se acuerdan también el general que estaba haciendo pipí en una vecindad y se armó todo una balacera?
justo en la calle que da atrás del Palacio Nacional, hombre, de donde está la entrada para estos de atención ciudadana. ¿Qué es eso? A mí, si me lo permiten, expondría algo que me llama la atención. Y vamos a especular políticamente, si ustedes me lo autorizan. El secretario de Seguridad Pública está herido, va a ser trasladado y genera un mensaje vía su cuenta de Twitter, en donde de manera muy serena, muy objetiva, da cuenta del hecho y señala de inmediato señala a un cartel en lo específico y para que no haya dudas. Y esto me llama la atención porque cuando se le pregunta al secretario de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública dice que seguramente debió de haber tenido ya conocimiento, como lo tuvimos todos los mexicanos. ¿Te refieres a Omar o te refieres a Alfonso? No, me refiero a Alfonso. Es comisionado, pero ¿no? a lo que voy, sí. A ver, él manda ese mensaje, un mensaje claro y en donde ya señala quién es. Y Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública, nacional, federal, ¿no? Cuando da su primera declaración al respecto, presionado por los medios que le pedían la información, sale y dice que se están realizando las investigaciones correspondientes, que hay varias líneas de investigación, y cuando le preguntan específicamente respecto de este cartel, dice que hay varias líneas de investigación. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, ¿cuál era la intención de el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México al señalar de inmediato a quién lo había agredido? Sí, evitar que se desvirtuara el asunto, evitar que se quisieran ir por otros lados. O sea, lo que hizo en términos políticos fue demarcar perfectamente hacia dónde deberían ir las investigaciones. Y no obstante eso, el secretario de Seguridad Pública dice que hay varias líneas de investigación de las que dará cuenta posteriormente. Y siempre habla en plural y siempre habla de que hay varias líneas de investigación. Entonces, aquí la pregunta es en doble sentido. Uno, ¿el secretario de Seguridad Pública sabía o le preocupaba que se desvirtuara la investigación y se fuera a otros lados? Uno. O dos, el secretario de Seguridad Pública tenía pleno conocimiento, él sí, de que había un riesgo para su vida, sabía de quiénes eran, no, lo que no sabía era cuándo venía, evidentemente por lo que sucedió, pero entonces eso significa, no están compartiendo información en las altas esferas de seguridad de este país. Entonces eso nos demuestra de qué sirven las reuniones mañaneras en las que supuestamente se revisan todos los asuntos de seguridad más relevantes de este país. Es otro ejemplo de el fracaso de esta política de seguridad, que todavía nadie sabemos qué es, porque yo les quiero preguntar, ¿cuáles son las medidas específicas de esta política de seguridad, aparte del discurso, del juicio de valor? Yo no he escuchado una sola acción de política de seguridad propiamente que nutra este famoso política nacional. No hay una definición de qué van a hacer con las policías en términos de capacitación, por ejemplo. No tenemos incluso logísticamente una acción específica como la que antes se usaba, Lilia, tú recordarás, bien o mal, pero se decía, se hacen cuadrantes, esos cuadrantes significan el grado de peligrosidad de ese ámbito geográfico, entonces ahí tiene un tipo de atención, dependiendo de la naturaleza del cuadrante, en fin. Nada. Eso para mí era una política, pudiera ser no eficaz o sí. Pero ahorita yo no conozco una sola línea pública que se haya hecho en donde se diga, estas son las acciones policíacas que vamos a realizar. Entonces, el discurso vuelve de nueva cuenta a señalar que la política es ir a las bases sociales de las que se nutre la delincuencia. Eso y nada. No, eso nos pone en un riesgo mayor, porque además esto que acabas de mencionar, el señalamiento directo, bueno, o sabía, o lo que no quiso fue dañar al resto de cárteles con los cuales sí tienen alguna negociación. O sea, pues, a lo mejor están esperando que
la señora Guzmán, viuda de, no, lo era, Loera. viuda de Guzmán, le mande a don Omar pues, sus saludos y le diga, mijito, espero que te recuperes pronto, ¿no? Y el señor presidente, pues cuánto lamento, ¿verdad? Porque pues acuérdate que es la política de los abrazos y no balazos, ¿verdad? Y sí, hace este señalamiento que también a mí me extrañó muchísimo, por eso digo que todo es una farsa, una verdadera farsa. Porque Durazo dice, pues no, tenemos líneas de investigación, como que acabas de mencionar, pero una hora después dicen, ya agarramos a la vaca. Que es el autor intelectual. El intelectual. Pues sí. Y bueno, hasta en el apodo, ¿no? Pues no hay vaca que no dé leche, Así y es. si no hay que matarla, ¿no? Entonces, es absurdo, es ilógico, es toda una farsa. Es Lo que no, incongruente el así sistema es, lo que político no de es, seguridad. lo que no es una farsa es la inseguridad en la que estamos viviendo todos. Eso sí no es una farsa. Y eso es lo que se debe de resolver. Porque mientras no tengamos seguridad en la República, de verdad vamos a seguir como Mira, un chivo para atrás. Apoyamos muchísimo, bueno, yo en lo personal, y tenía mucha fe en la Guardia Nacional, porque decía yo ya, este conjunto de policías debe rendir algún fruto, algo, porque pues, están soldados, marinos, federales, etcétera. ¿Qué fue lo que hicieron independientemente de mandarlos a la frontera? Vamos a olvidarlo allá. Hicieron que todo el mundo se relajara, que los gobernadores dijeron, no, pues con la Guardia Nacional, ahí tú tranquilo. Y todos le espérate, apostaron a la ver Guardia qué instrucciones recibimos ahí del señor Durazo. Y el señor presidente ahora dice, los gobernadores son muy flojos porque no se levantan a hacer sus reuniones de seguridad, que tal y tal. Yo reto al que quiera, que vaya a Palacio Nacional y se fije cuántos vehículos entran. Y si es cierto que entran vehículos a las 6 de la mañana para la mentada reunión. No hay nadie, no hay nadie. Está una sola tiendita de esas que no es ni Oxxo ni ninguna de estas, ¿no? Que te venden café y un sándwich en una de las entradas. No hay nada más. No ves ni por la parte de atrás, ni por enfrente, ni por los lados. No llega nadie. Yo no sé si la tendrán una vez al mes, pero no la pueden tener diario. No me imagino ni a López Obrador ni a quien estuviera sentado ahí escuchar todos los días a Durazo o a Pito Pérez que le dijera, ay señor, pues fíjense que ya vamos de gane porque nomás nos mataron 96. Y al otro día, ¿qué pasó? No, pues ya nos rebasaron, ya vamos en 104. Pero seguro que mañana le bajamos. Oye, ¿qué es eso? ¿Quién aguantaría eso? A ver, dímelo. Ahora, para hacer una estrategia, dice el que se reúnen. ¿Cuál? Lo acabas de decir muy claro. Si no hay nada. No hay nada. Mira, una persona que me sorprendió, el jefe de seguridad de Ciudad Nezahualcóyotl, que le cambió la imagen a Nezahualcóyotl, la hizo un lugar segurísimo. Y me decía, es muy sencillo, nada más hay que actuar con lógica. Primero, no podemos someterlos a horarios de 24 por 24, 24 por 48. Dígame, ¿usted después de 18 horas puede seguir trabajando? No. Pues nadie, ni de 16 horas. Se tienen que quedar dormidos en las patrullas o como caballo lechero, ¿no? Subes un pie y te asientas en el otro. A nadie se le puede pedir humanamente un horario de esa naturaleza. Entonces, ya sabe usted que hay horas, sobre todo madrugadas y noches, que ocupa mucho la delincuencia, porque los policías van a estar durmiendo. Entonces, vamos a darles 12 por 24, para que tengan oportunidad de arreglar también sus asuntos de los hijos en la escuela, o lo que sea. Después, tiene uno la ubicación, la extensión territorial del municipio, se cuadricula, de tal suerte que el punto máximo de tiempo para cruzar de un extremo a otro en cada cuadrícula sean 5 minutos. Ahora, para esto, dice, se requiere de la voluntad del presidente municipal,
para no darle patrullas para la esposa, para la mamá, para la tía, para la amante. No. ¿Por qué? Porque todos van a estar seguros. Si su señora o alguno de sus familiares tiene un evento peligroso, en menos de 5 minutos, porque si hay tránsito, para eso son las motos, para que lleguen de inmediato si hay una situación de conflicto vehicular, ¿no? Y las camionetas son para acercar el municipio. O sea, hasta los vehículos tienen una lógica. Una camioneta no va a andar en el centro del municipio nunca, porque son a las que necesito por si tengo que corretear a alguien con ese cierro mi municipio. Sí, pero todo es un trazo. Lleva 3 alcaldes, del PRI, del PAN y del PRD. Y claro, si ha dado buenos resultados, nadie lo quiere mover. Claro. Es lo que pasa con el de Yucatán también. Sí. Que 2 priistas y ahora con el panista y dice, pero no te movemos. Claro, estás dando seguridad, estás dando resultado. ¿No? Entonces quiere decir que sí se puede. Hay quienes aseguran que Saidén, el de Yucatán, pues tiene bien controlada la mafia, que no es algo que sea fortuito. Seré el sereno, pero Mérida está tranquilo. Y bueno, y si acá vemos que no solamente hay acuerdos, sino complicidades en el resto del país, ¿no? Porque ya Caro Quintero está peleando sus territorios. Así es. Ya resucitó el hermano del Señor de los Cielos también. Sí, están desatados. ¿Cómo, Vicente Carrillo Fuentes, cómo es posible que le vendieran después de 23 años de muerto la residencia al Señor de los Cielos? Ese fue un trato. Así es. Si no se está uno chupando el dedo, hombre. Y eso es lo criticable de esta política de seguridad, o voy a incluir la política de justicia también. ¿Por qué no se aplica efectivamente la ley en contra de todos estos delincuentes? ¿Por qué se sigue permitiendo complacencias con este tipo de sujetos que están causando tanto perjuicio? ¿Ya dejaron libre al papá del Marro? Sí. Por Siendo que primero nos habían 10,000 expresado que había todos los elementos suficientes para acreditar la complicidad con los actos de delincuencia que hacía su hijo y que obtenía los beneficios económicos precisamente de esos actos de delincuencia. El papá. Y Oye, ahora yo con ya 10,000 quiero que pesos. digan una mentada de padre. ¿Por qué siempre es una mentada de padre? ¿Ya? Que sea la mentada del padre, perdón. Sí, es que todos esos delincuentes ya se pusieron a la altura de los gobernantes. Ya se creen inclusive las gentes que pueden, con el poder que les ha conferido el dinero, que pueden tomar designios políticos y designios jurídicos. Es lo que debe de evitar la autoridad. Pero desgraciadamente todavía hay muchas autoridades que, como bien refieren ustedes, pues complacen las decisiones de la delincuencia. Y mientras eso ocurra, no va a haber poder humano o poder divino que haga que México salga adelante. Pues no, porque, mira, por ejemplo, es en que, el caso a ver, del perdón. papá, a ver, lo dejan ir. A la mamá, pues 2 millones de pesos les encontraron. Yo vuelvo a lo que he dicho muchas veces, estamos tan jodidos que hasta los narcos están bien jodidos. Mira que agarrarlos con tan poquito dinero. Con 2 millones. Sí, los ¿Qué agarran nómina con- tan pobre, sí, no? Sí, hombre, qué nómina tan pobre, 2 millones de pesos. Y la mamá, pues tú la ves, pues, es una señora ahí, yo no sé cuánta maldad pueda albergar, ¿verdad? Pero por fuera no se le ve mayor indicio de ser una operadora financiera. ¿Qué te parece? Operadora financiera. Y entonces el otro sale y dice, pues, por mí, si creen que me van a agarrar, mi mamá me duele mucho, pero no me van a agarrar. Pero tienes tú, y me voy a desquitar de eso que le están haciendo a mi mamá, Ajá. desde luego. Sin proponértelo. Agarran a esta señora como operadora financiera. Y a la mamá del Chapo ve el presidente y la saluda. Es que hay de mamás a mamás. Entonces... Pero a ver, yo tengo una duda y la Pues planteo. si nos vamos de mamás a mamás, pues acuérdate que la mamá de López Portillo le fueron a dar misa papal. Sí. ¿Verdad? Ujú. Entonces hay quienes tienen Por eso. madre y la cuidan. Sí. Yo tengo una duda realmente, de verdad, sincera, porque después
cuando haces planteamientos así dicen que son ataques. Yo tengo una duda realmente muy sincera. ¿Realmente el gobierno le preocupa lo que está sucediendo en el país? ¿Y por qué lo pregunto? Porque por las acciones que se van dando, pareciera que este gobierno está gobernando, válgame la redundancia, a base de golpes de discurso. Fíjense, un caso, siguiendo con este asunto de la delincuencia organizada. Recordemos el show que se montó con el huachicol. Y es un show nacional que nos tuvo literalmente con el Jesús en la boca porque no sabíamos qué estaba ya sucediendo, las gasolineras paradas, las colas de automovilistas buscando combustible. La compra en Estados Unidos de... Esos digamos que ya son los detalles pintorescos, ¿no? O sea, van 3 secretarios de Estado a comprar pipas a los Estados Unidos. O sea, pero fíjense, lo más grave en mi juicio es, eso lo haces y lo planteas y afectas a todo el territorio nacional buscando una sola imagen, la de un presidente en plena lucha contra el huachicol. Un presidente que está dispuesto a que haya una caída en la economía, pero lo importante era su compromiso con los mexicanos de luchar contra la corrupción. Y pasa. Y todo este entramado mediático dura durante un tiempo, ¿no? Y se recurre a él para justificar que realmente se está luchando contra la corrupción. Y resulta que por las obligaciones financieras que tiene Pemex, en donde tiene que entregar información a los inversionistas, sobre todo extranjeros, y a las bolsas de valores en donde cotiza, cuando tú analizas sus informes resulta que reconoce que el huachicol sigue exactamente igual que al inicio de la administración. Y entonces tú te preguntas, todo ese show mediático que afectó a la economía, ¿para qué sirvió? Sirvió para para nutrir una imagen, ¿no? del presidente de la República. Y entonces tú dices, y todo el efecto que eso causó de carácter negativo en la economía, ¿valió el costo? Entonces, ante hechos como estos que son contundentes, y yo no lo digo, lo dijo Pemex en su reporte financiero, entonces la pregunta realmente creo que tiene fondo. O sea, ¿realmente al presidente, realmente al gobierno le importa lo que está sucediendo en el país o lo ve como un costo que hay que pagar para el final último que sí tiene este gobierno? Y ese sí lo veo claro y ahí sí veo contundencia, ahí sí veo disciplina, ahí sí veo organización entre los distintos actores políticos de Morena y que son la búsqueda de un Estado autoritario. Y cuando hablo de un Estado autoritario, lo digo porque el afán del presidente es esta búsqueda de una presidencia como la que existió en los mejores tiempos del perismo. Esa presidencia que Jorge Carpizo, tú recordarás, tocayo, discutía muy bien las características que tenía y hablaba de las capacidades metaconstitucionales que tenía esa presidencia de la República. Esa es la aspiración del presidente López Obrador. Bueno, yo te voy a decir que en el caso del huachicoleo no puedes tú olvidar ni borrar, ni debemos hacerlo, aquella locura colectiva de ir a sacar gasolina de un ducto allá en Hidalgo y bañarse en gasolina. Y bañarte en gasolina. O sea, es algo que te eriza la piel, porque era una locura masiva la que estaba ahí presente. La forma en la que actuó para decir, bueno, es que son huachicoleros por pobres, pero ¿dónde están detenidos los huachicoleros ricos? La incongruencia del discurso, sobre todo. No hay ningún castigado, hubo una situación mediática. Bueno, ¿dónde están las 80 pipas que admiten que no se las entregaron nunca y que las pagaron? ¿O dónde están los funcionarios de Pemex que se dijo que existían, altos directivos de la empresa, relacionados y vinculados con el huachicol? ¿Dónde están los políticos que ellos mismos hablaron? No hay un detenido, uno por huachicol. ¿Dónde están esas gentes que se enriquecieron? Porque si nos volvemos a los tiempos mediáticos,
todas las autoridades que se encargaron de combatir el huachicol hablaron de delincuencia dentro de Pemex, de altos directivos. Del sindicato. Hablaron de que tenían detectadas las cuentas de los políticos que se estaban encargando de proteger al huachicol. Pero hasta la fecha, bien dices, no hay un solo detenido. Pues, ¿qué quiere decir? Que esas acciones de política, esas expresiones en la política, pues no están dando tampoco resultados en la justicia. ¿Por qué? Porque no hay una línea de congruencia, de unidad en investigaciones, de compartir precisamente las informaciones. Muchas veces critican los sistemas de antaño, pero esos sistemas llegaron en el momento que funcionaban. Había el temor, todos lo recordamos, de que al Papa le pudieran hacer un atentado. No sé si recuerdan de que se hablaba de muchísimo, de que había mucho riesgo de que viniera el Papa. Sin embargo, los órganos de inteligencia, los órganos de control, evitaron ese tipo de situaciones porque detectaron previamente quiénes eran los posibles interesados en crear un conflicto con el Papa. Y nada más se les investigó, o se les aseguró, o se les neutralizó en ese momento para evitar cualquier acción en contra del Papa. Y la visita fue todo un éxito, tanto que se mencionó que el sistema de seguridad que se implementó en esa visita, de la primera visita del Papa, fue un sistema de seguridad extraordinario que copiaron posteriormente muchos países. Entonces, ahora, ¿dónde está esa situación? Yo un poco creo que esas son sus intenciones, las de un Estado autoritario, pero dudo que lo puedan llevar a cabo. Por una razón, tendrían que empezar por la delincuencia, tendrían que empezar por ser autoridad, y no lo son. Y si no combates a la delincuencia, a mí como ciudadano no me vas a venir a perseguir, ni voy a hacer lo que tú quieras, porque ni me estás dando resultado en mi seguridad, ni en el terreno económico, ni en el terreno de salud, ni en el educativo. Entonces, que nada más porque en el papel se van a reunir 500 diputados y 120 senadores o algo así son, ¿no? 128 senadores, y con esos, y con el anciano de Ortiz Pinchetti diciendo, ay, es que hay gobernadores que ya vimos que sí van a cometer fraude electoral. Ya está chocheando el viejito, hombre. Ojalá que llegue al año que entra. ¿Cómo vas a establecer un Estado autoritario en medio de esta anarquía que existe? Pues de esto que no hay nada. O sea, yo espero que se le sale, que no se pueda, se pueda, porque de repente le estamos dando toda la importancia a esta Cámara, que en algún momento los ciudadanos podemos decidir que ya no van a estar, y eso lo podemos hacer el año que entra. Sí, nada más que cuidado con eso. Fíjate nada más, Lilia. Efectivamente eso puede suceder. El 2021 lo hemos comentado en este espacio. Es un límite, es una visión que tiene el presidente, porque sabe que ahí está el bastión, ¿no? El último bastión para sus propósitos. Pero cuidado, hay 4 consejeros del INE que van a ser designados en este periodo extraordinario. Y van a ser designados en este periodo extraordinario, ¿no? Por una imposición de la mayoría de Morena, porque se planteaba que fuese en periodo ordinario y que fuese con parlamento abierto para que hubiera discusión respecto de los perfiles, tal y tal. No, entra en periodo extraordinario y va sobre mayoría de Morena la decisión. ¿Por qué? Porque es la Cámara de Diputados donde sí tiene mayoría calificada, cuestión que no tienen en la Cámara de Senadores. Entonces, en esta mayoría de Morena entrarán 4 diputados que seguramente serán consejeros afines absolutamente a la administración de López Obrador. Recordemos que dentro del comité evaluador de los candidatos está académico John Ackerman, que ya hay muchos movimientos que se ha dado pues como uno de los principales digamos que es un ejemplo de la línea dura, digamos, de Morena. Lilia, Ackerman está dentro del comité de evaluación, Lilia, de los candidatos. Entonces, cuando una persona ya ha perdido toda sobriedad en sus expresiones en relación a aspectos políticos, cuando ya una persona se ha manifestado tan abiertamente diciendo que esta es una guerra y que hay que defender a la Cuarta Transformación, y lo ves dentro del comité de evaluación de estos candidatos, pues obviamente te esperas,
un resultado absolutamente fuera de consensos y fuera del análisis de los perfiles que se deberían de buscar hacia el Instituto Electoral. Entonces, creo que ese detalle, Lilia, es un detalle que puede trastocar, porque serán mayoría los candidatos, los personajes afines a López Obrador en el INE, de lo que en este momento está dándose como un equilibrio precario, pero un equilibrio dentro de las decisiones del INE, ¿no? Pues hay una ventaja, ya hay muchos movimientos que en contra, ¿eh? Yo confío Muchas en eso. organizaciones políticas Están en contra. independientes Yo quiero Yo creo confiar que en ya eso. ya pugnando va a ser por tan verdadera sencillo. democracia. Yo quiero confiar en que realmente Nos vamos a eso corte. funcione. Y enseguida volvemos. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekeji. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Estado de los estados. Reporte 10, conducido por periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Bueno, a ver, ¿ustedes me pueden decir quién es Sidronio Casarrubias? Sí. Sidronio se le vinculó mucho en el caso Sidronio. en el caso de Ayotzinapa como uno de los líderes del cártel de los Colorados que tuvieron cierta injerencia en el movimiento de los 43. Entonces, compadre de Abarca, del presidente municipal de Iguala. Entonces ese es el personaje que traía en su agenda los teléfonos del señor Omar. De Omar. Que ya nos da a mal pensar a muchos. Claro. Porque Claro. como un narcotraficante, y no es el primer caso, ahorita te relato de otros, cómo es el narcotraficante que está encargado de, supuestamente el policía que está encargado de buscarlo en el estado, pues que trae el teléfono del comandante. Y se ha sabido de gentes que están vinculadas precisamente porque a los narcotraficantes se les ha localizado los teléfonos de esos personajes políticos o policíacos en sus agendas. Pero don Omar también fue mencionado por Ángel Aguirre, el exgobernador, Sí. por Iñaki. Iñaki, Que era fiscal de fiscal Guerrero de en su Guerrero, momento. como una persona que conocía Coludida perfectamente bien el manejo de los cárteles y dónde estuvo todo esto. Entonces también, ¿qué parte o qué porcentaje de la verdad histórica de Murillo Karam fue elucubrada por Omar García? Entonces, de repente, nos olvidamos de los antecedentes que hay de cada personaje y nos vamos con la idea de que, ay, sí, el nieto del general y el hijo de don Javier y tal, y se nos olvidan las acciones del general, las acciones de don Javier, y que bueno, este hombre maduro, porque es joven,
un hombre maduro, pues creció escuchando todo esto. Nada le es ajeno, nada. Pero el hecho de que nada le sea ajeno no nos garantiza seguridad. Al parecer es todo lo contrario. Porque les decía yo, la forma en la que se ha relajado la policía en los estados, pues es lo que ha incrementado los homicidios y todos los eventos que vemos de carácter delictivo, porque pues mal que bien los matutes de repente hasta para justificar su chamba, algo hacían. Ahora ni los municipales ni los estatales aparecen por ningún lugar, por ningún lugar, porque que si el mando único, que si no el mando único, que si la Guardia Nacional se va a encargar, que si así se van a coordinar. ¿Dónde quedó la capacitación? Así es. ¿Dónde quedó la entrega de uniformes adecuados? Adecuados a cada de zona del país. De armas. De patrullas, de armas, de motos. Sigue siendo lo mismo. Por eso cuando dicen, ay sí, estos liberales que extrañan la corrupción y extrañan el abuso y extrañan esto, no extrañamos nada, porque todo está igual o peor. ¿Tú qué extrañas? ¿Extrañas la corrupción? No, aquí está, la vemos tiro por viaje. La inseguridad, aquí está. La crisis económica, sí, hay cosas que se extrañan. Desde luego que hay cosas que se extrañan. Limpieza en la justicia, limpieza en elecciones, que las tuvimos hace muchos años, pero que se han perdido. Limpieza en el discurso, limpieza en la congruencia, en la forma de pensar. Eso es lo que se ha perdido, desgraciadamente. Bueno, no vamos a decir que eran así inmaculados, pero no había este cinismo. Claro. A ver, Lilia, mira, te pongo un caso, simplemente. Te hablo de aquí de Naucalpan, donde tienen ustedes su casa y que nos dé el favor de su atención. Tú sabías que había inseguridad, pero sabías que esa inseguridad estaba acotada a determinados lugares y pues con evitar ir a ese tipo de eventos. Bueno, hay que anotar esto. Naucalpan es el segundo municipio más rico del país. Es una zona en donde, independientemente de lo habitacional, una zona de fábricas, de industrias, de comercio muy fuerte. Es el segundo estado en cuanto a importancia por pobladores municipio. Y todo esto, municipio, pero el primero en cuanto a captación económica. Bueno, tú estabas acostumbrado a esta circunstancia, entonces, bueno, tenías tus precauciones y eso te permitía tener una vida, digamos tranquila, que relativamente tranquila dentro del municipio. ¿Qué extrañamos? Bueno, lo que extrañamos es eso precisamente, porque ahora te asaltan en cualquier lugar de Naucalpan, te asaltan en el tráfico, en las principales avenidas, te rompen los cristales, te asaltan a plena luz del día e incluso ante la falta de la seguridad, los delincuentes van carro tras carro, que están atorados en el tráfico que se hace, ya sea en el periférico, en las principales avenidas de Lomas Verdes. Pero más aún, ahora estamos ya acostumbrados a que a determinadas horas es factible que tú si sales por Avenida Lomas Verdes, por las principales avenidas, la López Mateos, te vas a encontrar con caravanas de camionetas, con hombres armados. Entonces, ¿qué haces? Paras tu carro y esperas que pase. Ahora tú te encuentras con que eso ya es parte de una cotidianidad con la cual empiezas a autodefenderte, como tratando de salir a determinadas horas, por un lado, o si tienes la mala suerte de encontrarte con una caravana de estas, paras tu carro, te orillas y esperas a que pase, tocayo. Lilia, esto es realmente inconcebible cuando tú dices, están los señores pasando a 3 cuadras de donde está el asentamiento de la Guardia Nacional y pasas a la Guardia Nacional y dices, oiga, está pasando esto en este momento, son 10 camionetas que van por este lugar y te dicen, sí, gracias, ya sabemos. Ya nos reportaron. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué hacemos? Eso está pasando en este municipio colindante con la Ciudad de México, un municipio, como bien dice Lilia, con una trascendencia económica no solamente para el Estado de México, para el país.
Sí, y, claro. no hay una respuesta institucional. Fraccionamientos que tienen incluso seguridad interior han sido asaltados con comandos. O sea, llegan comandos organizados con logística, radiocomunicación, armas largas, inmovilizan a la seguridad de la entrada, van a un lugar donde quieren llegar, hacen el asalto correspondiente, saquean la residencia o se llevan una persona, dos, y vuelven a salir y los vecinos hacen las llamadas correspondientes denunciando cuando aún están los delincuentes dentro de los domicilios y no hay respuesta policíaca hasta que los señores salen del fraccionamiento y entonces ya llega la policía. O sea, ¿eso qué te dice? Que hay una coordinación o al menos hay un aviso de no se metan en este momento porque vamos a trabajar en tal lugar. Es increíble, pero esta inseguridad, se está convirtiendo ya en una parte de tu forma de vida y empiezas a socializar que así va a ser, porque no encuentras una respuesta en la autoridad correspondiente que te haga tener esperanzas de que eso puede cambiar. Eso es lo que extrañamos, el tener al menos la tranquilidad que en determinadas zonas había la seguridad correspondiente. Ahora no la hay. Bueno, yo recuerdo que cuando era niña, adolescente, decían, si se acerca algún viejo, porque te ibas solo a la escuela desde que tenías 9 años, claro. No estabas con tanto pendiente los papás, ¿no? Pero si te acerca alguien, le gritas al policía. Sí. Hoy no les puedes decir eso a tus hijos porque no sabes si el policía va a resultar peor que el ladrón, ¿no? O que el abusador. Señores, vamos a continuar con este programa la próxima semana, ¿les parece? Muy bien, ideal. Entonces, porque, pues fíjate que en esto que no extrañamos, ahí está la corrupción con el líder priista al que le siguen dando contratos multimillonarios por servicios de limpieza. ¿Verdad? Está los contratos que le están otorgando pues a toda la familia de Peña Nieto. Y se lo siguen dando por muchos millones de pesos. ¿Y se acuerdan que había mafia del poder? ¿Usted se acuerda de la mafia del poder? Así es. ¿Le han dado a uno solo? No. Como tampoco tenemos a los otros grandes capos tras las rejas. A ninguno. A ninguno. Y en estos 18 meses, ¿a quién? Así es. Bien, pues vamos a ver porque pues las revistas Proceso hay que seguirlas muy de cerca. Ya saben ustedes que María Scherer, quien se quedó a cargo de Proceso, pues está ahora en un programa con Loret de Mola, de estos latinos que hacen unas críticas muy fuertes. Y bueno, pues como esposa de un Zavala, ¿verdad? O sea, cuñada de doña Margarita, pues esto creo que da la pauta para que estemos muy enterados de el por qué contra Calderón todo, ¿no? Porque sí fue malo en cuanto a tanto crimen y a su galleta esa, la Estela, que nunca supimos cuánto costó, pero me parece que está siendo superado. ¿Algo para cerrar el programa? Pues, Waldrich, por favor. Únicamente, esto sí creo que tiene remedio. Desde luego que México tiene todavía la luz, la esperanza de salir adelante. ¿Y cuál es ese remedio? ¿Cuál es esa eficacia para que las cuestiones de seguridad empiecen a funcionar adecuadamente en la República? Que nosotros como gobernados, que las organizaciones políticas independientes se pongan cartas en el asunto para exigir el cumplimiento de la Constitución, para exigirle a las autoridades de seguridad, para exigirle a las autoridades de justicia que cumplan con la Constitución. Y ahora lo ideal sería crear un organismo que vigilara que esos entes jurídicos políticos verdaderamente dieran cumplimiento a la ley. Porque mientras no se cumpla con la ley, vamos a seguir con un estado de corrupción, con un estado fallido, con una falta de derecho, con una falta de justicia, con una falta de seguridad, con todos los vicios que viene arrastrando esta tierra. Y la verdad que no lo merecemos.
la verdad que no lo merecemos. Yo creo que lo que merece el país es lo que decías, Lilia, que nuestros hijos, que nuestros nietos a los 9, a los 6, a los 7 años puedan circular libremente como circulamos nosotros por toda la ciudad en su momento. Y en toda la República era lo mismo, no había el temor a lo que ahora está aconteciendo. Lilia, yo lo que te diría es que yo confío en la sociedad civil organizada. Yo tengo esperanza que las expresiones de organización, no solamente para protestar en general, sino para organizarse e incidir en acciones que a mi juicio son fundamentales, como por ejemplo la que se está convocando por varios colectivos para revisar lo que se está haciendo en educación, ¿no? Por ejemplo, sea realmente un valladar a estas acciones de gobierno que a mí me preocupa que realmente se ha pensado el dejar que el país llegue a un estado tal que sea mucho más fácil gobernar a una sociedad dividida, totalmente polarizada y confrontada. Creo que la única manera en que puede restituirse un tejido social activo, crítico, propositivo, es a través de estos colectivos que con temas diferentes, con temas de interés diferentes, pero empiezan a organizarse, a coaligarse para hacer presente no solamente la denuncia, sino la propuesta de cómo enfrentar el problema. Yo le apuesto mucho a la sociedad civil, Lili. Bueno, pues creo que no me queda nada por añadir. De esperanzas vive el hombre. Y creo que la primera esperanza, que en mi caso albergamos, es sobrevivir a esta etapa. Hemos sobrevivido a muchas otras. Sin embargo, esta es la más difícil, sin duda alguna. Y no creo que porque falte fortaleza y uno ya esté más viejo y no tenga los ímpetus de joven. Es porque tenemos experiencia, hemos visto cómo se han resuelto otras crisis en nuestro país. Y esta parece que, lejos de querer resolver las crisis, están empeñados en hacerlas todavía más grandes. Y bueno, si nos lo permite, vamos a seguir con otro programa y otra serie de análisis la semana próxima. Muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.